Antes de mostrarte cada mira, tenemos que definir lo que vamos a ver en común en todas ellas, el telémetro estadimétrico. Básicamente consiste en elementos flotantes en las propias retículas que nos ayudarán a averiguar la distancia de un enemigo utilizando una referencia escalada de una persona adulta. Al final del vídeo te muestro ejemplos sobre el terreno. Esta es la mira ACOG de 4 aumentos y su telémetro estadimétrico consiste en 3 líneas horizontales que disminuyen su tamaño según van bajando. Las líneas representan los hombros de una persona adulta. La primera para 100 metros, la segunda 200, la tercera 300. Las siguientes líneas negras representan 400, 500 y 600 metros. Cuando hayas ajustado la distancia, solo tendrás que volver a la línea principal y si la haces coincidir con los hombros del enemigo, nunca errarás el tiro. Vale, voy a disparar, a ver si te veo. Vale, mira ajustada, en la tercera línea pongo 300 metros, aguanto respiración. Esta es la mira ACOG de 6 aumentos, y no solo se diferencia de la de 4 por apuntar más lejos, sino que también lleva una mira baraca de combate cercano incorporada y elementos flotantes en su telémetro estadimétrico que son diferentes a la primera, pero la manera de calcular distancias es la misma. En el caso de esta mira contamos con una flecha, llamada chevron, y su base es la que representa los hombros del enemigo. Si sus hombros coinciden con la base, este estará a 300 metros. La siguiente línea son 400 y así sucesivamente hasta los 1200 metros. El proceso será el mismo. Una vez hemos calculado la distancia, ajustamos los metros en la mira y volveremos al chevron para realizar nuestro disparo. Esta es la mira PSO-1 y se diferencia de la 1-1 únicamente en su retícula. Ambas miras emplean el mismo telémetro estadimétrico para calcular la distancia. Para ello deberemos encajar al enemigo entre las barras horizontales de la izquierda. Cuando compruebes que el enemigo se alinea perfectamente entre las barras superiores e inferiores, ya podrás ajustar los metros en la mira. Ahora que sabemos usarlas, vayamos al combate. Voy a preparar otro específico para la mira telescópica. Espero que este te haya sido de utilidad. Ahora es tu turno para ponerlo en práctica.